Hola, ¿cómo están? Esto es un nuevo video. Esto es lo que hay. ¿Qué es una pandemia? Estamos viviendo en tiempos de pandemia. Estamos viviendo en tiempos de brutalidad infecciosa. Estamos viviendo en tiempos en que quizás nos vamos a morir, quizás sí, quizás no. Nadie lo sabe, efectivamente. Pero nos estamos muriendo. Cada país tiene una forma definida de cómo está llevando y cuáles son sus políticas públicas respecto al manejo de la pandemia. Pero esta palabra, este sustantivo, se utiliza mucho, pero ¿sabemos efectivamente qué es una pandemia? ¿Tenemos idea de qué es una pandemia? Hay cuatro tipos de pandemia. Y eso es lo que voy a tratar de explicar un poco de qué se trata cada uno de estos términos. Eso es lo que voy a intentar. Las epidemias no son eventos nuevos en la historia de la humanidad, siempre han habido, por ejemplo, la peste negra, el sarampión, la gripe española. Estos son ejemplos de lo que ha pasado. De hecho, en 1957 hubo una pandemia acá en Chile que dejó la caga. La aparición de nuevas enfermedades infecciosas ha influido significativamente en el devenir de la evolución humana. Lógico, nos vamos muriendo, van pasando, la gente queda, otros no. Entonces no es raro la aparición de brotes, bla, bla. No es raro la aparición de brotes infecciosos. Es mucho más, es más habitual, siempre pasa. Pero el asunto está que en nuestros conocimientos de salud podemos poner freno a estos focos infecciosos. Además que los podemos estudiar, entonces tenemos más ventajas sobre ellos. Cómo se originan y diferenciar distintos tipos de pandemias. Así que podemos ver y trabajar con eso. ¿Qué es una epidemia? Hay un concepto etimológico que epi significa sobre y demia el pueblo. Entonces se entenderá como epidemia cuando hay un aumento significativamente alto de una enfermedad conocida o no conocida. Entonces, para afirmar que está ocurriendo un brote epidémico, debe haber una rápida propagación de esta afección. Es decir, que se contagie la mayor cantidad de personas. Hablamos de epidemia cuando hay una falla técnica, una enfermedad que se extiende. Antes se asociaba la pandemia a enfermedades infecciosas, es decir, a enfermedades que tenían que ver con bacterias, con virus y contagiosas, que la transmisión de persona a persona. Pero como veremos, hay distintos tipos de epidemia que se ha extendido a otro tipo de situaciones. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud considera que la obesidad es una pandemia. ¿Y cómo ocurren estos brotes? Aparecen de la nada, porque si no hay afección, si no hay un virus, si no hay una enfermedad, no hay una pandemia. Pero como hemos visto a través del tiempo, y a pesar de que ahora se habla del COVID-19 por su impacto mundial, después se va a hablar de ello, apareciendo otro brote quizá en otro país. Vamos a explicar qué es una enfermedad infecciosa. El patógeno o agente infeccioso, por ejemplo, un virus, en este caso, o un parásito, que se encuentra en su hábitat, como puede ser el agua estancada, o un animal, por ejemplo, los cerdos que viven con el SARS y no les pasa nada, viven tranquilos, el agua estancada, los cerdos viven tranquilos, todo. Pero cuando cambian las condiciones ambientales, y acá es donde entra el tema del calentamiento global, esto modifica, y al modificar el clima, por decirlo de alguna forma,
ocurre la zoonosis, es decir, el virus de los animales viene al humano. Pero esto solamente cuando hay condiciones climáticas que modifican el hábitat natural. Es decir, si hay una bacteria hueveando en un agua estancada, no va a pasar nada. Con los cerdos tampoco, hasta que cambie. Hay muchos factores. Por ejemplo, también el hecho del aumento del patógeno, es decir, el elemento que nos produce la enfermedad. Las condiciones ambientales y las condiciones del huésped, nosotros. En nuestro caso, es decir, hay personas que tienen problemas inmunológicos, entonces están mucho más propensas a que a ser contagiadas que otro tipo de personas. Cuatro tipos de epidemia. Cuatro tipos de epidemia que se está buscando cómo aparece. Entonces, el hecho de cómo aparece el brote va a dar la clasificación. Está la epidemia de origen común. Entonces, estos son todos los brotes que se originan cuando se infecta un grupo de personas por exponerse a una fuente común, pero no hay transmisión de persona a persona. Por ejemplo, la gripe. O por ejemplo, un grupo de personas que entra a un restaurante por una infección de salmonela. Es decir, no nos buscamos eso, sino que nos vemos enfrentados a una situación que nos genera enfermedad. Hay tres divisiones más. Por ejemplo, está la primera, que no hay contacto, la segunda, que hay contacto continuado con la fuente del problema, por ejemplo, una gripe. Si tú te juntas con alguien que tiene gripe, te la va a contagiar, o lo que pasa ahora con el COVID-19. Entonces la primera sería de origen común, es decir, cualquier patógeno que se encuentre en cualquier parte, tú te lo pegas. Hay agua estancada, agua sucia, salmonela, fallas técnicas en la preparación de la comida, etcétera. El segundo punto, o el segundo tipo de pandemia, se conoce como epidemia de propagación. En este tipo de pandemia no hay una fuente común, pero se propaga de persona en persona y con alta frecuencia. Y cada vez son más los afectados por esta enfermedad. Por ejemplo, la influenza. La transmisión puede ser directa por el aire, por relaciones sexuales, pero también de forma indirecta. Por ejemplo, con el VIH, al compartir jeringa, ya o vectores, por ejemplo, algún mosquito y da la malaria, es decir, no hay una fuente común, pero sí llega, no nos llega a nosotros. Después, punto 3, la epidemia mixta, la cual es la mezcla de las dos anteriores, es decir, la gente obtiene la infección a través de un origen común, pero esto se transmite a otras personas. La gente ingiere un producto que lleva un virus, por ejemplo, o una bacteria, y esa bacteria tiene una enfermedad, es la que ocasiona la enfermedad. Entonces la gente vuelve a sus municipios de origen tras la fiesta y no se muestran síntomas hasta que se incube, porque se está incubando, entonces no se muestran síntomas y luego aparecen. Pero se debe a que personas contagian a otras. Por ejemplo, a ver, bueno, la película Contagio sale muy bien explicado, pero este asunto mixto es que si yo adquiero algún tipo de bacteria en algún lugar y me voy a otro lugar, puedo contagiar a las personas que están a mi alrededor. Y ese es la epidemia mixta, que es el más clásico. La bacteria ocasiona la enfermedad y después yo me infecto e infecto al resto. Por eso habla de los casos asintomáticos y los casos con síntomas. Porque hay un periodo en que el virus entra y no pasa nada. Se está incubando, está dando la información a las células para que se repliquen y después contagio. Y el número 4 son los casos especiales. Acá está la zoonosis. Pues para terminar, se agrupan los tipos de epidemias que no cumplen los requisitos para considerarlos como parte de los anteriores. Por ejemplo, los casos de zoonosis, es decir, cuando el animal nos transmite un virus y solamente de animales
a humanos. Por ejemplo, está la enfermedad de Lyme se escribe, que es una afección provocada por una bacteria que es transmitida de las garrapatas de las ratas hacia los humanos. También la obesidad, ya que es un trastorno complejo, aunque la Organización Mundial de la Salud lo considera como una epidemia. Pero eso ya es más complicado porque no hay un componente infeccioso o de contagio. Pero quizás le dan el nombre de pandemia o epidemia por la simple razón de que se extiende por gran... No sé, somos todos gordos. Sí, Chile tiene índices de obesidad brutales. Entonces quizás el ocupar el territorio con gente que sufre de obesidad la llaman pandemia. Hay tres tipos de conceptos que tenemos que dejar claros: la endemia, la epidemia y la pandemia, que los he estado utilizando bastante mal. Entonces, la epidemia se trata de un evento que ocurre en un grupo delimitado de personas y que dura un tiempo específico. Cuando esta enfermedad se alarga en el tiempo y aparece de manera periódica en el lugar en que se encuentran esas personas, es una endemia. Entonces, la epidemia, van enfermos durante un tiempo limitado, se encuentra una cura y todo bien. Cuando la epidemia se alarga, hablamos de endemia. Bueno, pandemia, hablamos de pandemia cuando hay una enfermedad infecciosa que abarca un gran porcentaje de territorio o abarca muchos territorios. La expansión es mayor. Y ahí hablamos de pandemia. Pero se cambió la definición. Entonces la pandemia no solamente es la extensión de la enfermedad, por decirlo de alguna forma, sino que también tiene una alta mortalidad. Ahí es pandemia. ¿Qué es lo que ha pasado con el COVID-19? Está esparcido por todo el mundo y la letalidad es alta, dependiendo de cómo el país afronte las políticas públicas que tenga, pero se ha muerto harta gente igual. Por ejemplo, el SARS-CoV-2, es decir, el coronavirus, se transmite de animales a humanos. Y eso fue una propagación brutal en la población de China, haciéndose en ese momento un brote epidémico, que fue tan rápido que después se clasificó como pandemia. Pero nadie sabe qué pasa con eso. Es una nueva afección, entonces hay que seguir estudiando y ver cómo se soluciona, pero como repito, se supone que de un animal se produjo la zoonosis y ahí quedamos todos contaminados y nadie sabe qué es lo que podemos hacer. Y como es una afección nueva, hay que seguir estudiando y hay que seguir investigando, y mientras investigamos nos estamos muriendo. Entonces hay que seguir unos consejos para no contagiarnos, que es los que siempre les dejo al final de un video. El video me imagino que es largo, demasiado largo, pero lo que quería comentar al final es los términos de endemia, pandemia, contagio, y se me olvidó uno. Pero dejar claro que la pandemia tiene que ver con el territorio y con la letalidad. Si se mueren, si nos morimos, ahí hablamos de una pandemia. ¿Qué es lo que pasa ahora? Así que cuídense. A lo mejor estoy muy reiterativo en este tema, pero creo que es un problema tan grande que nunca está de más molestar hasta que tengamos la información correspondiente, y además de tener la información correspondiente también podamos utilizar métodos para poder evitarla, que son simples, que los digo siempre, siempre que los voy a repetir. Vayan a los otros videos y ahí se entiende muy bien. Y como ha pasado mucho tiempo, espero que esté muy bien, sus enemigos muy mal, y nos estamos viendo en otro video, porque esto es lo que hay.